Aunque no seamos agricultores, podemos entender el mensaje de las lecturas de hoy, de las parábolas de Jesús, comparando el reino de los cielos con una semilla que crece aunque el labrador esté durmiendo, con la semilla del grano de mostaza, que aunque no la conozcamos nos dicen que es la más pequeñita de todas, pero que cuando crece se hace una hortaliza más grande que las demás, más o menos del tamaño de un hombre, y los pájaros pueden venir. Podemos entenderlas porque aunque no seamos agricultores ni hayamos sembrado nunca antes en la vida, podemos compararlo con lo que nosotros sembramos a diario. Sembramos proyectos o el proyecto de nuestra vida. Sabemos así lo que queremos lograr y estamos trabajándole. Estudiamos y esperamos los resultados de eso que estudiamos. Empezamos un negocio o trabajamos y esperamos los resultados de eso que estamos sembrando. Lo podemos entender aunque no hayamos sembrado nunca nada, porque tenemos esperanza y porque esperamos que lo que sembramos con esfuerzo, lo que hacemos con esfuerzo, produzca sus frutos. Podemos entenderlo, además, porque a veces nos angustiamos y nos preocupamos porque no llegan esos frutos, porque no funciona el negocio que estoy intentando, porque a veces los papás se preguntan, ¿y qué he hecho mal con los hijos? Todo lo que le he invertido, el cariño, lo que se les ha enseñado, lo que les hemos dicho, y parece que le entrara por un oído y le saliera por el otro. ¿Será que hicimos algo mal? ¿Será que nos faltó testimonio? ¿Será que el negocio no era el que yo debía empezar? ¿Será que eso que voy a ofrecer no se vende? ¿Será que eso que estoy buscando nunca lo voy a lograr? ¿Será que son muchos mis defectos y me ha faltado esfuerzo o me ha faltado inteligencia o habilidad o estudios? Podemos entender perfectamente lo que nos presenta hoy la palabra de Dios. Pero yo quisiera invitarlos a entender un poco más que esto inicial, a comprender lo que a veces se nos olvida, aunque siempre lo hemos sabido, que la semilla crece sola, aunque el agricultor esté descansando y durmiendo. No porque él no haya hecho nada. Él ha trabajado desde la madrugada hasta el atardecer, partiéndose el lomo ahí inclinado con el asadón, o deshiervando, o abonando, o echando el pesticida, defendiéndola de las plagas, arreglando la cerca para que los animales no se coman lo que él ha sembrado, regando si ha hecho falta la lluvia, cubriéndola si ha habido demasiada lluvia o demasiado sol. Pero aunque él haga todo eso, él no es quien hace crecer la semilla. La semilla va creciendo ella sola. Tal vez eso lo podemos entender, pero se nos olvida más que a los labradores o a los agricultores, porque somos parte de una sociedad que se ha acostumbrado a los resultados inmediatos. Los resultados ya, todo lo quiero ya. Nos hemos vuelto afanados. Pareciera como si nosotros estiráramos el tallito de la mata a ver si crece más rápido. La jalamos y hasta de pronto la dañamos con los hijos, con la amistad, con el noviazgo, con el matrimonio, con la política, la economía, los negocios, todo. Afanados, buscando, pensando que somos nosotros los que hacemos crecer esa planta. Y entonces no sé si los agricultores tengan el mismo problema,
pero nosotros tenemos úlceras, o tenemos estrés, o ansiedad, o úlcera, estrés y ansiedad, insomnio, angustia, desespero, irritabilidad, todas esas cosas, porque olvidamos que es el Señor quien hace crecer la planta. Más todavía, la primera lectura era difícil de entender, pero yo voy a ayudarles con el contexto de todo el capítulo 17 del libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel. Ese capítulo se los recomiendo leerlo y ya lo van a entender. Leerlo en su casa, leerlo en la Biblia y leer las noticas que tenga la Biblia abajo, los comentarios que puedan encontrar. Lo que leímos hoy era el final, los dos últimos versículos, no más leímos, en donde les recuerdo, decía: yo también arrancaré una rama del alto cedro y la sembraré en una montaña alta de Israel, y se hará un árbol frondoso, y vendrán todas las aves a abrigarse a su sombra. ¿Quién es el que habla? Dios. ¿Por qué dice yo también arrancaré? Porque el capítulo el capítulo 17 es. Al comienzo nos hablaba de que vino un águila enorme con hermoso plumaje colorido y arrancó de un cedro de Israel la rama más alta, la más tierna, la arrancó y se la llevó. Se la llevó al país de los comerciantes. Los israelitas del tiempo de Ezequiel entendían eso, comprendían porque habían leído el noticiero, habían oído el noticiero y habían leído los periódicos. Además lo estaban viviendo en carne propia. El águila grande era Nabucodonosor, rey de Babilonia, que había hecho una invasión a Israel, que después resultó que era la primera, vendría otra más adelante. Había invadido a Israel y había arrancado a Israel. A los israelitas se los había llevado al exilio, a Babilonia, donde es Irak. La rama más alta era el rey Ezequías, al que le sacaron los ojos y se lo llevaron ciego al país de los comerciantes, a Babilonia, allá, a la gran ciudad, a Nínive. Y plantó, dice ahí, plantó en cambio una semilla en Israel que dio un fruto muy bonito, pero pequeñito. Y ese fruto echó sus raíces hacia ese árbol plantado. Era un rey títere que Babilonia puso ahí, un rey títere. Ese árbol tendió sus raíces hacia otra águila, hacia Egipto. Buscaron asociarse con los egipcios, traicionando a los asirios de Babilonia, traicionándolos. Por supuesto, pues esa traición no se quedó así. Ahí mismo vino, como ha sucedido muchas veces entre las potencias mundiales, vino otra vez Nabucodonosor unos años después e hizo ahí sí el acabose. El acabose destruyó todo el templo y se llevó a todo el mundo para el destierro, para el exilio en Babilonia. Y termina diciendo: pues yo también arrancaré una rama y la plantaré y se hará un árbol frondoso. Bien, entendido el contexto, ¿cómo se podría aplicar a nuestra vida con la lectura de hoy? El reino de los cielos, ¿con qué lo compararemos? Con la semilla de mostaza, que siendo la más pequeña, después se hace la más grande. Dios es el que siembra la semilla en nosotros. La semilla es la semilla de su reino. El reino de Dios, que no es solamente en el cielo, sí, claro que es en el cielo, pero es desde aquí también. En donde Dios reina, donde reina el amor, la justicia y la paz, que comienza en los corazones de cada uno. Comienza pequeñito, va creciendo en la familia, echa sus hojas, sus ramas en la sociedad,
y se tiene que hacer un árbol grande donde puedan venir todos a cobijarse. ¿Falta todavía? Claro que sí, falta muchísimo. Pero Dios lo está haciendo. ¿A nosotros qué nos toca? Deshiervar, abonar, fumigar, regar. Todas esas labores duras, difíciles, todo nuestro esfuerzo para hacer que crezca un mundo mejor. El reino de Dios entre nosotros. Pero es Dios el que lo hace crecer. Porque, tercero, a veces pareciera entre los cristianos, entre nosotros, que se pensara en Dios como un obstáculo, como Dios, alguien que nos pone dificultades. Es Dios el primero que quiere que surjan todos tus proyectos, que sean buenos, claro está. Es Dios el que ha sembrado la semilla. Es Dios el que quiere que seamos mejores personas. Yo pregunto, y entonces, ¿por qué rogarle tanto? Porque algunas personas, ay, pidámosle, pídale a Dios, ay Dios te pido, ay Dios, como si fuera amarrado, como si Él no quisiera lo mismo que tú quieres. A veces incluso pareciera que Él fuera el que nos pone obstáculos y trabas, el que nos lo hace difícil. Señor, pero ¿por qué me mandaste esto? Señor, pero ¿por qué no me funcionó? Y le echamos la culpa a Él. Señor, ¿por qué? Dios es el que quiere nuestra felicidad. Dios es el que quiere que hagamos el mundo mejor. A lo mejor somos nosotros los que no hemos dejado que Él trabaje. O no tenemos la paciencia que se necesita, la paciencia de Dios que es de siglos. O no nos damos cuenta de que ahí está creciendo, va despacito. Queremos jalar la matica y que todo se logre ya. Queremos que funcione ya. Espera, paciencia. Ojalá que el participar hoy en la Eucaristía, el escuchar esta palabra, nos haga salir de la iglesia más llenos de esa presencia de Dios para poder hacer que la obra que Él empezó en nosotros, su reino, crezca. No es por mucho afán, no por mucho afanarse, amanece más temprano. A Dios rogando y con Él van sudando. Y otro que no es un dicho popular, pero que es más bonito que los dos anteriores, ojalá se lo aprendieran, a hacer todo como si dependiera de mí, pero sabiendo que depende de Dios. Es lo mismo que Dios rogando, pero con el mazo dando, pero un poco más sofisticado. Apréndanselo. Hacer todo como si dependiera de mí. Desde la mañana hasta por la noche, sudándola, gastándome, dormir cansado, pero dormir bien y suficiente y tranquilo. Porque sé que todo depende de Dios. Hacer todo como si dependiera de mí, pero sabiendo que depende de Dios. Quizás eso nos ayude a seguir nuestra vida diaria y mirar con menos pesimismo la realidad del país, mirarlo con más esperanza, andar con menos susto, aunque con todos los protocolos, tapabocas y todas esas cosas, sabiendo que cualquiera se enferma, hasta el que más se cuidó de repente resulta enfermo, pero que ahí está Dios haciendo su obra, aunque a veces no nos parezca que crece esa semilla, que se demora mucho en crecer y que todavía no es un árbol tan grande como esperábamos. Pero si Dios, a quien recibimos en la Eucaristía, a quien escuchamos en su palabra, empieza a trabajar en nosotros si se lo permitimos, ese fruto, más allá de mis fuerzas o de mi trabajo, producirá fruto. A mí me juzgarán por lo que hice, pero el que hace crecer
es Dios. A mí me juzgarán cómo sembré, cómo regué, cómo preparé el terreno, pero el que hace crecer es Dios. Que no se nos olvide.